Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Amigos, primero quiero contarles mi opinión sobre el próximo episodio. Orun abrazó la cintura de Hira y dijo que será un día difícil. Por eso quería empezar el día a solas contigo, dijo. Hira estaba muy emocionada de estar tan cerca de él. Se sentaron juntos a desayunar. Ahora entiendo por qué no desayuné. Esto siempre estuvo ausente, dijo. Hira dijo miel y crema. Orun sonrió. Él dijo que no, es tu existencia. Después de estos momentos románticos, volvamos a la realidad de la vida. Orun quería que Seanghir y Neva se fueran. Incluso decidió sacrificar una gran propiedad inmobiliaria. Intentó hablar con la señora Afife sobre este tema. Dijo, les dejaré la mansión en Beylerbeyi. Afife dijo que no permitiría algo así en su vida. Fueron al salón para hablar con Seanghir y le dijeron, Seanghir, no queremos limosnas de ti. Decimos que recuperaremos todo lo que merecemos, afirmó. Mientras tanto, Kenan y Nursa volvieron a discutir. Kenan, ya no estás en la mansión. Él dijo, yo tampoco soy tu sirviente. Nursa estaba realmente enojada. No puedo vivir contigo. Dijo que ya no es uno de nosotros. Seanghir puso una carpeta sobre la mesa. Dijo, ya es suficiente, hemos impuesto una medida cautelar. Orun se levantó y dijo, no entiendo. Seanghir también se levantó y dijo, he tomado precauciones contra todos sus bienes. Orun y Afife se miraban. No podían entender lo que estaba pasando. La verdad es que yo tampoco esperaba tanto. Estaba pensando que Orun también superaría esto, pero Seanghir refutó mi tesis. Esperaré ansiosamente el próximo episodio. Veremos qué pasa en el próximo episodio. Ahora veamos contigo lo que pasó en el episodio anterior. Orun no encargó una investigación importante sobre Seanghir y Neva. Cuando al señor Agathe le prohibió heredar, dijeron que no tenían derechos porque no encajaban. En ese momento, Hira llegó pero entró en la habitación y volvió a entrar. Dijo una linda palabra. Orun dijo que parece haber un rastro de Moisés en estas palabras. Hira dijo que sí, tu cara estaba un poco triste, quería hacerte feliz. Orun dijo, podemos tomar el té contigo a partir de ahora. Hira dijo, solo sé feliz. Orun dijo, no sé si el té es curativo, pero tu presencia es curativa. Hira dice que estabas hablando por teléfono, ¿son buenas noticias? Dijo que sí, que definitivamente no tienen derechos sobre la herencia. La señora Afife llamó a Neva a su habitación. No le dijiste a Neva Orun lo que pasó entre nosotros. No pensé que cerrarían este tema en tan poco tiempo, dijo. Señora Afife, como usted creció en el extranjero, no sabe cómo comportarse correctamente como de Miranli. Dijo que los asuntos entre mujeres siguen siendo entre mujeres y la despidió. Entonces llegó mayordomo. Trajo las medicinas de la señora Afife. Y le pidió algo al mayordomo. Mientras Kenan y Nursa trabajaban, llegaron Nefes y su abuelo. Cuando supo que Razit Nursa era rico, lo trató bien. Nursa y Kanana también trajeron regalos. Quedaron muy sorprendidos por esta situación. Hira parecía estar de mal humor. Orun dijo que tienes un problema. Hira, no es nada que no sepas. Me preocupa que Seanghir y Neva estén prolongando el asunto, afirmó. Orun dijo, a medida que el problema se prolonga, estás preocupado por la salud de mi madre. Hira dijo que tenemos que resolverlo lo antes posible por la paz de tu madre. Le preguntó a Kenan Razit por qué viniste. Razit no hizo ninguna concesión, pero su objetivo era acercarse a Nursa. Neva estaba muy enojada. Habló con Seanghir y le explicó lo que estaba pasando. Seanghir también estuvo de acuerdo con la señora Afife. La amiga de la señora Afife dijo, si hay algo que pueda hacer, hágamelo saber. Musa llegó al pasillo con la foto en la mano. Cuando le preguntaron qué pasó, dijo foto familiar, instrucciones de Butler. Neva también estaba allí en ese momento, y pensó que lo había hecho para volverla loca. Nuestra querida prima está desafiando a Neva Seanghir. No soy el único que quiere el caos, afirmó. Seanghir dijo, tú empezaste, hermano. Rashid finalmente mostró por qué había venido, aunque no claramente. Le preguntó a Nursa sobre Orun. Kenan pensó para sí mismo que estaba claro por qué habían venido. Nursa supo aprovechar bien esta situación.
obtuvo permiso para mantener el aliento con ellos. Mientras Nursa y Kenan se divertían con Nefes, vinieron Fatih y Ceylan. También compraron regalos de boda para Kenan y Nursa. Hicieron enmarcar la foto tomada el día de su boda. Xianjir estaba atrayendo los ojos de Hira. En ese momento, Orun se acercó a él por detrás. «Es tarde, todavía estás aquí», dijo. Xianjir dijo, «Tengo mucho trabajo que hacer». Orun, algunas cosas hacen que una persona se dé cuenta de su esfuerzo. Dijo que se cansa innecesariamente. Xianjir dijo, «Puede que tengas razón, pero rendirme no es adecuado para mí». Orun dijo que es importante aceptar la derrota en el momento adecuado. Xianjir dijo, «Supongo que es una conversación general porque no necesito estas recomendaciones». Orun dijo que tal vez lo necesitarías pronto y luego vino Hira. Iba a ver a Ali, dijo. Orun también salió con él. Nursa trabajaba incluso de noche. De repente sus ojos captaron ese marco. Entonces llegó Kainan. Él dijo, «Tan pronto como llegue, es tu turno de tomarlo desde abajo». Estaban hablando de la visita de Rashid. Nursa y Kenan volvieron a pelear pero fue el turno de Nursa de hacerse cargo. Nursa estaba pasando por un momento difícil, pero empezó a llorar por dentro. Hira Ali estaba muy preocupada por su abuela, y dijo que un observador externo pensaría que estaban distantes, pero no eran así. Orun dijo, «No llamaron a mi madre la dama de hierro por nada». Hira preguntó, «¿Xianjir te molestó otra vez?» Orun, «Me haces olvidar todo», dijo y se dieron las buenas noches y entraron a sus habitaciones. Nursa estaba preparando té para Kenan, pero en ese momento volvió a romper un vaso. Cuando Kenan vio esto, empezó a burlarse de él. Orun no podía dormir. Pensaba constantemente en Xianjir y la preocupación de Hira por esto también lo hizo pensar. Hira ha llegado. Dijo que supuso que no podía dormir y le dio algo. «Esto es bueno, ¿te ayuda a dormir?», dijo. Justo cuando estaba a punto de irse, Orun preguntó, «¿Puedes quedarte un poco más?». Hira se sentó a su lado. Orun la atrajo hacia él y le olió el pelo. «Esto suena mejor que la lavanda». Él dijo, «He esperado mucho tiempo para dormir contigo, para despertar con tu aroma, ¿ven ahora?». Luego le tomó la mano. «Pase lo que pase, uno no debe decir que vio todo y lo supo todo». Él dijo, «Existe la posibilidad de extrañarte incluso cuando estás conmigo. Lo aprendí después de ti. Hira, encontrarte detrás de las puertas que abriste me da paz. Por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algún lugar. Para esta casa y para ti, los días malos se acabaron». Dijo que siempre habrá paz contigo de ahora en adelante. Nursa hablaba en sueños. Estaba gritando, «No lo hagas, basta». Kenan se acercó apresuradamente y lo llamó. Al no escucharlo, se acercó a él. Intentó despertarlo. Neva estaba mirando la foto de su padre. «Papá, te lo prometo. La foto quedará donde se merece». Él dijo, «Recuperaré todo lo que te robaron, uno por uno». Entonces Xianjir entró en la habitación. Cuando la vio llorar, le preguntó qué estaba pasando. Neva estaba realmente enojada. Él dijo, «No puedo soportarlo más, hermano». Xianjir dijo que hay que tener sangre fría. Neva dijo que pase lo que pase. Xianjir, «Entonces déjame darte la buena noticia». Dijo que mañana es el gran día. Neva no podía creerlo. «¿Está todo realmente listo?», preguntó. Orun de Niran le dijo a Xianjir, «Duerme bien esta noche porque nunca más podrás volver a dormir cómodamente». Kenan despertó a Nursa, pero Nursa se enojó y lo sacó de la habitación. Kenan salió pero estaba enojado por lo que hizo. Orun se quedó dormido en el sofá. Hira estaba durmiendo sobre la polla. «Hira, me quedé dormido. Ojalá me despertaras. Yo también te desplacé». Él dijo, «No debes haberte sentido cómodo allí». Orun se acercó a él. «Buen día. No pienses en mí. Dormí muy bien. No fui desplazado. Estuve exactamente donde necesitaba estar la mayor parte de la noche». Dijo gracias y besó a Hira. Hira se emocionó. «¿Para la banda?», dijo. Él dijo que no. Orun dijo, «Tú eres el que es bueno para mí», y le tomó las manos. «Gracias a ustedes encontré una solución a los reclamos de herencia de nuestros intrusos», dijo. Hira se alegró mucho cuando escuchó esto. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.